Hola y muy buenos días. Estamos estudiando Apocalipsis y lo que vamos a hacer hoy día es realmente hacer un paréntesis de lo que es el estudio cronológico del libro de Apocalipsis para enfocar un tema especial que se puede notar en toda la Biblia y no menos en Apocalipsis. Y para esto vamos a volver a la carta escrita a la iglesia en Éfeso, en Apocalipsis 2. Y nos damos cuenta de que en el capítulo 2, versículo 1, se habla del ángel, ¿no? Del ángel de la iglesia. Y esto no se refiere a seres celestiales, sino que es una ilustración de los presbíteros, ancianos, líderes, los que son los mensajeros y los representantes de las congregaciones. Son los pastores, los líderes de la iglesia. El ángel de la iglesia es el presbítero. Y bueno, se puede preguntar por qué ese mensaje no se envía a toda la iglesia, ¿por qué solamente al ángel, o sea, al líder? Bueno, el pastor no podría leer el mensaje y la exhortación solito en su casa y tomar conciencia de esto, pero lo importante es darse cuenta, ¿no?, de que el pastor o el líder de la congregación no se salva de una forma que sea diferente de los demás cristianos. Ahí estamos juntos, ¿no?, como iglesia, el pastor y su congregación, el líder, los líderes y los demás creyentes. No hay diferencia. Y los demás cristianos de la congregación no llegan a participar en la vida eterna de una forma diferente de la del pastor. Ahí todos igual. Y como el pastor es el representante de la iglesia y de toda la congregación, mucho de lo que se dice al pastor o al ángel de la iglesia también vale para todos los demás. Y no menos lo que vamos a enfocar hoy día. Jesús se identifica como el remitente del mensaje a la iglesia en Éfeso. Es Jesús que está hablando, Él está escribiendo, Él tiene un mensaje importante para esa iglesia. Y en primer lugar, Jesús habla de las virtudes de la iglesia, habla de sus obras, su duro trabajo, su perseverancia. Y es obviamente una iglesia activa que sí sabe servir y trabajar y que es perseverante también a pesar de los sufrimientos, ¿no? Dice en el versículo 3, has perseverado y sufrido por mi nombre sin desanimarte. Jesús dice que conoce sus obras. Entre las obras y las virtudes de esa iglesia vemos su lucha por la sana doctrina y la verdad y el hecho de que no pueden soportar también a los malvados, como dice, ¿no? Y activamente este líder de la iglesia ha enfrentado la maldad en la iglesia y en la sociedad. No ha soportado, no ha aceptado la verdad, no ha pasado por alto esa maldad que había en la iglesia y en la sociedad. Entonces es una iglesia activa, es una iglesia que realmente lucha por la justicia. Y también es positivo que odian las prácticas, como dice, ¿no?, de las nicolaitas. No sabemos quiénes son esos falsos maestros, los nicolaitas, pero en la carta a la iglesia de Pérgamo, en el capítulo 2, versículo 15 de Apocalipsis, ahí también se menciona esas nicolaitas y se mencionan como un paralelo a Balaam, ¿no? Dice en el versículo 15 o 14, no obstante, tengo unas cuantas cosas en tu contra, que toleras ahí a los que se aferran a la doctrina de Balaam, el que enseñó a Balac a poner tropiezo a los israelitas, incitándoles a comer alimentos sacrificados a los ídolos y a cometer inmoralidad sexual. Toleras asimismo a los que sostienen la doctrina de los nicolaitas. Entonces, los nicolaitas son comparados con ese profeta Balaam. Era un profeta que el rey Balac de Moab envió para maldecir al pueblo de Israel durante su caminata en el desierto. Lo podemos leer sobre esto en Números, en el libro de Números.
Dios realmente impidió que Balaam maldijera a Israel, pero aquí en la carta a Pérgamo entendemos que Balaam, en vez de maldecir, le aconsejó a Balac, el rey, que enviara a mujeres moabitas que incitaran a los hombres israelitas a participar en el culto a los ídolos y a cometer inmoralidades sexuales. Eso también nos muestra números de que después, ¿no?, de ese acontecimiento, justamente después de este acontecimiento de Balaam, empiezan a cometer idolatría y inmoralidades sexuales. Se puede leer en Números capítulo 25 sobre esa infidelidad de los israelitas que empezaron a cometer, ¿no?, adulterio con las mujeres moabitas y también adorar a sus ídolos. Entonces, Balaam hizo tropezar a Israel de manera que aceptaron a los ídolos y bueno, a la vez, ¿no?, el pueblo también quería ser el pueblo de Dios, ¿no? Israel también quería ser el pueblo de Dios. Entonces estaban con las dos cosas, ¿no?, la idolatría y también así la relación con Dios. Y también dice acá entonces que los nicolaitas son personas que tentaron a los cristianos a mezclar el paganismo y la idolatría con la fe en Jesús, de modo que no le mostrarán a Jesús la fidelidad y la obediencia que realmente debe demostrarle a Jesús, ¿no? No le demostraba una obediencia que decía no y rechazaba a la idolatría. Y tal como le causó la caída del pueblo en el desierto, así también la ambigüedad espiritual por ejemplo, los de Pérgamo y también entonces los de Éfeso, ¿no? Lleva a la apostasía. Bueno, los de Éfeso no rechazaron a los nicolaitas, los de Pérgamo aceptaron por lo menos algunos en la iglesia de Pérgamo aceptaron esa falsa enseñanza de los nicolaitas. Pero eso lleva, si se acepta, se lleva realmente a la apostasía en la iglesia. Y esta es la razón por la que Jesús elogia el presbítero y su iglesia en Éfeso por contrarrestar esa falsedad de los nicolaitas. Pero a pesar de esos elogios, vemos en el versículo 4, en el capítulo 2, que a pesar de todos los lados positivos, ¿no?, existe de todos modos un gran problema. Porque tal como puede ser el caso en un matrimonio, que la relación se vuelve una rutina automática, sin ninguna pasión y todo se da por sentado. Así fue también con este presbítero de Éfeso y su iglesia. Su vida con Jesús se había convertido en rituales vacíos, en reacciones automáticas. Está actuando correctamente, ¿no?, con todas sus buenas obras y su lucha contra la maldad y luchando por la verdad. Y está perseverando, pero ¿qué ha pasado? El amor a Jesús ha desaparecido. Porque Jesús dice, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Y esto nos muestra que lo que Jesús tiene en contra de esa iglesia, bueno, no se trata de los fracasos y caídas y faltas que todos los cristianos experimentamos. El pastor y la congregación han dejado el amor a Cristo que le tenían al comienzo. Han abandonado, prácticamente abandonado la fe, porque la fe y el amor son entrelazados y no se puede separar, ¿no?, el amor a Cristo de la fe. Parece que tenían más amor o más pasión quizás por la doctrina, por algún sistema rígido, por quizás un cierto tipo de estilo de vida así cristiano, pero
realmente no basado en el amor a Cristo. Y eso quiere decir de que todo lo que Jesús, por lo que Jesús elogia a la conversión, es realmente un celo vacío, es activismo cristiano que no brota del amor a Jesús. Y en verdad todos corremos ese riesgo de llegar a ese punto, donde nuestro cristianismo se vuelve una rutina muerta, sin amor, sin pasión, sin fe. Y consecuentemente debemos escuchar cuidadosamente esa advertencia y el llamado que tenemos en esos versículos. Nosotros hemos estudiado la Biblia, hemos estudiado los temas teológicos, queremos realmente identificarnos con los que luchan contra la falsa enseñanza, queremos identificarnos con los verdaderos cristianos que guardan, ¿no?, la verdad y la buena doctrina. Y también queremos identificarnos con los verdaderos cristianos que luchan también contra la decadencia moral en nuestra sociedad. Pero la pregunta es, si hacemos todo esto, si nos identificamos con esto, si luchamos por la verdad y contra la falsedad y contra la decadencia, si esa lucha, a fin y al cabo, simplemente es una lucha que nos ocupa, ¿no?, porque pensamos que a Dios le gustaríamos más a nosotros por todo lo que hacemos y por nuestras opiniones correctas. Estamos realmente participando en el culto, sirviendo en la iglesia, porque pensamos que Dios nos aceptaría más y nos daría la vida eterna por ser buenos obreros. Consideramos la relación con Dios como la de un esclavo que de mala gana tiene que servirle al maestro para obtener algún privilegio. Yo creo que eso es realmente lo que había pasado en Éfeso, ¿no? O es nuestra relación, realmente nuestra relación con Jesús se basa realmente en un amor profundo. Brota toda nuestra vida y nuestro servicio del amor a Cristo y de un agradecimiento profundo por lo que Él ha hecho por nosotros. Fácilmente llegamos a adoptar un cristianismo muy rígido, luchando con un corazón duro por la verdad y por los valores bíblicos, y al mismo tiempo juzgando fuertemente a los que no viven y piensan como nosotros. Llegamos realmente a separar, ¿no?, la verdad del amor. Y eso no es posible. Como dice Pablo, ¿no?, debemos tomar en cuenta la verdad, ¿no?, en amor. Debemos ser fieles a la verdad en amor. No podemos juzgar a otros con un corazón duro pensando que ya estamos bien entonces y de que eso es la verdad, porque la verdad no se puede separar del amor. Nuestro cristianismo, si hemos llegado ahí, tal como los de Éfeso, nuestro cristianismo en realidad no lleva el signo y la señal del amor. Nuestro corazón no late con pasión y amor por lo que Cristo es y por lo que Él ha hecho por nosotros. Si condenamos a otras personas con un corazón frío y si terminamos calumniando hasta a los hermanos creyentes en la iglesia por no pensar y actuar exactamente como nosotros, podemos haber llegado al mismo destino que los cristianos en Éfeso. Hemos abandonado y dejado el amor a Jesús, porque el fruto del amor de Jesús es el fruto del amor de Jesús a nosotros, ¿no? Es justamente un corazón lleno de gracia y misericordia hacia los demás. Todas nuestras actividades, nuestros estudios, las prédicas que escuchamos, las conversaciones en las células, deben tener el objetivo de crear más amor, de causar más amor a Jesús
por lo que Él es, por lo que Él ha hecho. Porque solamente por medio de su amor a nosotros y solamente por medio de nuestro primer y más importante amor a Él evitaremos terminar como el hermano mayor en la parábola del hijo pródigo. Porque Él también había abandonado su primer amor a su padre. Él también se parece mucho al ángel de la iglesia de Éfeso y de esa congregación. Él se sentía, el hijo mayor, se sentía como un esclavo bajo el reinado de su padre, ¿no? Se sentía como un esclavo que solamente tenía que obedecer y trabajar duramente y por eso se renegaba contra su padre, porque sentía que todo fuera realmente injusto y que no le diera nada a su padre. A pesar de estar en la presencia de su padre afectuoso, se había llenado de rencor y su vida había vuelto una rutina muerta y su relación con el padre se había enfriado. El hijo pródigo, el hijo menor, se fue de la casa, abandonó visiblemente la vida y los valores del padre. Pero el mayor, sin irse de la casa, también abandonó el amor y la vida y los valores de su padre. También fue un hijo pródigo en su propio hogar. Y así también pasa para los cristianos que abandonan la fe, que abandonan el amor a Cristo a pesar de estar en la iglesia, a pesar de seguir en la iglesia. Pero ha llegado a ser unas rituales vacías, ¿no? Ha llegado a ser una costumbre que no está lleno del amor y de la fe. Y por eso la persona se llena de rencor y de dureza. Y justamente por eso, ¿no? Para no llegar ahí, para no llegar a ser como la iglesia en Éfeso y como el hermano mayor. Por eso debemos siempre buscar a nuestro Padre afectuoso para recibir lo que Él siempre quiere darnos. ¿Y qué quiere darnos? Quiere siempre darnos su amor. Quiere siempre darnos su perdón, su gracia, sus bendiciones. Siempre debemos fijar nuestra mirada en Jesús y en su cruz para recordar su amor, recordar su sacrificio por nosotros. Porque solamente el amor de Jesús a nosotros nos puede llenar de ese amor a Él que no debemos abandonar. Solamente el amor de Jesús, solamente la gracia del Padre, solamente esa misericordia que recibimos siempre, que nos rodea siempre, puede llenar nuestro corazón con ese amor a Cristo que tanto necesitamos. Y eso puede, solamente ese amor de Cristo puede impedirnos a volvernos fríos y duros de corazón y de querer justificarnos a nosotros mismos. Solamente la obra de Cristo y su amor con cada uno de nosotros impide que abandonemos la fe renegados y secos y sin pasión y impide que juzguemos siempre a los demás con un corazón duro. Necesitamos arrepentirnos, tal como dice ese texto también, ¿no? Arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Arrepiéntate. Eso es lo que necesitamos. Arrepentirnos de nuestra dureza, de la frialdad de nuestro corazón. Y recordar y experimentar una vez más cuán grande es el amor que Dios, nuestro Padre, nos ha demostrado por medio de su Hijo. Y recordarnos y experimentar, ¿no? Que los pecadores tan perversos y negadores de Dios como nosotros, somos realmente incluidos
en la salvación. Dios nos ha amado tanto que dio a su Hijo mientras éramos todavía pecadores, muertos en el pecado, lejos de Dios. Él nos amó con un amor tan afectuoso que dio a su Hijo para salvarnos. Es lo que debemos volver a experimentar, arrepentirnos de nuestra dureza, nuestra indiferencia y volver a experimentar ese amor de Dios. Porque solamente cuando dejamos que el Espíritu Santo nos llene nuevamente del milagro de amor de Dios, podemos realmente amarlo y podemos amar al prójimo. Y esto no solamente es una palabra para todos los demás. Cada uno de nosotros debemos preguntarnos a nosotros mismos y a nuestro Dios si en verdad llevamos el fruto de la fe viva, que es el amor. Si en verdad llevamos ese fruto de amor, de paciencia, de amabilidad, de bondad. Llevamos ese fruto de amor en nuestras relaciones con los compañeros, con el cónyuge, con nuestros hijos, etcétera, etcétera. Ahí se nota, en la iglesia, con nuestros hermanos en la iglesia, ahí llevamos ese fruto de amor, de paciencia, de misericordia, de gracia. No debemos descartar el llamado al arrepentimiento, porque el único camino hacia el árbol de la vida, como dice, ¿no? En la presencia de Dios, es esa relación de amor con Dios. Es lo que tiene en su contra, es que han abandonado el primer amor. Y sin este amor, bueno, no va a tener parte en la vida eterna. Porque dice, ¿no? Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. ¿No? Eso significa de que será movida, será sacado de la presencia de Dios. Pero el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu Santo o el Espíritu dice a las iglesias. El que salga vencedor, le daré derecho a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Entonces, salir vencedor, ¿qué significa esto? Eso significa seguir bajo el amor de Cristo, seguir amando a Cristo, seguir llenándose del amor de Dios y su gracia y su misericordia, seguir viviendo del perdón de los pecados que nos da Dios. De esa forma vamos a salir vencedores y tener entrada a la vida eterna, al árbol de la vida. Entonces, lo que enfoca esa carta es ese problema de la pérdida del amor, del abandono del amor, el primer amor, el amor a Cristo. Y es el llamado de volver al primer amor. Debe ser entendido a la luz del tema de la novia. Es un tema que ocupa un lugar importante, no solamente en el libro de Apocalipsis, sino en toda la Biblia. Y por ende, esa exhortación de volver a su primer amor, al amor de los novios, en realidad es un llamado y un tema que es sacado del tesoro de toda la Biblia. Y eso vamos a estudiar, ¿no? Porque el hecho de que el presbítero y con él la iglesia ha abandonado su primer amor, eso significa que ha dejado a su novio. Él es como la novia que ha dejado a su novio, que ha abandonado ese primer amor. Es como el cónyuge que se separa de su marido. Es como la esposa o el esposo que busca una aventura, que comete adulterio. Es lo que está pasando, que es el lenguaje que tenemos aquí. Él ha abandonado su primer amor. Ha fallado el amor de su juventud. Él ha fallado su esposa, o sea, su esposo. Entonces, esa es una ilustración, ¿no? de
de Cristo y su iglesia, ¿no? Porque la iglesia es la novia de Cristo. Y la novia entonces ha fallado a Cristo. La novia, la iglesia, ha fallado, ha abandonado a Cristo. Es la relación de amor con Cristo que se ha roto. Y la iglesia ha perdido el amor de la fe, y el fruto de esta rotura, de ese abandono del amor, es que el amor al prójimo también se pierde. Pierde la relación con Cristo, obviamente. Y la advertencia es que si no se arrepiente va a perder la vida eterna, pero también el amor al prójimo se pierde. La buena moral se pierde, como fue el caso de los israelitas en el desierto y que vemos también en la carta a la iglesia en Pérgamo. Y la comunión en la iglesia se vuelve seca y fría y rígida. Es una consecuencia de haber abandonado ese amor al novio, ese amor a Cristo. Antes, ¿no? Antes amó a Jesús. Antes fue la novia, fue la amante de Jesús. Y ahora es llamado a volver a ese matrimonio, a esta unidad de amor con Jesús, para no ser separado eternamente del amor de Cristo. Esto es lo que está en juego aquí. Es realmente, debemos entenderlo con esa, desde este ángulo, ¿no? Esa expresión de que has abandonado tu primer amor. Y eso, como vamos a ver, es un tema que encontramos en toda la Biblia. Vamos ahora a buscar primeramente en Génesis capítulo 2, para leer sobre la institución, ¿no? del matrimonio, y vamos a leer, ¿no?, cómo Dios creó al hombre y a la mujer y los creó para que se uniera en matrimonio. Dice, ¿no?, en Génesis capítulo 2, 21, entonces Dios el Señor hizo que el hombre cayera en un sueño profundo. Y mientras éste dormía, le sacó una costilla y le cerró la herida. De la costilla que le había quitado al hombre, Dios el Señor hizo una mujer y se le presentó al hombre, el cual exclamó: esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne, se llamará mujer, porque del hombre fue sacado. Por eso el hombre deja a su padre y su madre y se une a su mujer, y los dos se funden en un solo ser. En ese tiempo el hombre y la mujer estaban desnudos, pero ninguno de los dos sentían vergüenza. Nos damos cuenta, ¿no?, de que Dios establece, desde la creación del mundo, establece el matrimonio, establece esa unidad entre el hombre y la mujer, y lo hace para el bien del hombre, por causa de los hombres, para que no estemos solos. Pero también lo establece como un ejemplo del pacto de amor que Dios tiene para con los hombres. Tal como el hombre y la mujer se unen en el matrimonio y en el acto sexual, de la misma manera Dios se une a los hombres en su eterno amor. Tan profundo y aún más profundo es el amor de Dios. El matrimonio, la unidad, el pacto del matrimonio, la unión de los cónyuges es un ejemplo, ¿no?, de algo aún más profundo, que es el amor de Dios, que es el pacto de Dios, que es la unión que Dios quiere crear consigo mismo y los hombres. Y esto no cambia con la caída en el pecado de los primeros hombres. El deseo de Dios de unirse en amor a los hombres para que la humanidad pueda vivir en una relación cercana y de confianza en su presencia. Esto sigue siendo el mismo, también después de la caída en el pecado. Pero la relación ya está rota por causa del pecado del hombre. Y por lo tanto Dios tiene que recrear la relación, tiene que establecer un nuevo pacto,
otro pacto. Y la preparación de este nuevo pacto incluye la institución de un pacto de amor con el pueblo de Israel. El pacto con Israel no fue el pacto así principal, o sea, no fue el destino. Dios no había llegado al destino, pero ese pacto con Israel fue una preparación para el verdadero pacto, el nuevo pacto que Dios estaba planificando. Y Dios hizo ese pacto con el pueblo de Israel justamente para demostrar la grandeza de su amor a todo el mundo por medio de este pueblo. Y este pacto empieza con Abraham y continúa cuando el pueblo es librado de la esclavitud en Egipto y cuando recibieron la ley en el monte de Sinaí. Y en aquella ocasión Dios dijo, lo que se puede leer en Éxodo, capítulo 19, los versículos 5 y 6. Dios dijo, si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones. Aunque toda la tierra me pertenece, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Si nos damos cuenta de las palabras de Dios aquí, nos damos cuenta de que este es el lenguaje del pacto. Es la institución de un matrimonio. Ya están contrayendo matrimonio. Están entrando en un pacto. Dios con su novia, que es Israel. Y es la confirmación de esa unidad, Dios con su pueblo, de ese matrimonio que presenciamos aquí en ese acto de amor de Dios para con Israel. Y Dios sigue extendiendo su amor a esa novia, a Israel. Sigue extendiendo su amor durante toda la historia. Sigue demostrando su amor y su fidelidad a pesar de las caídas y a pesar de la infidelidad del pueblo, como vamos a ver más adelante. Y en el libro de Ruth encontramos en forma narrativa también esa ilustración que es el matrimonio y el amor entre los maridos, esa ilustración del amor de Dios. Ese libro nos cuenta sobre Ruth, que es una viuda extranjera, es la nuera de la judía Noemí. Y después de una hambruna en Israel, o sea, la hambruna causa que la familia se van de Israel a un país vecino. Pero después de la hambruna, las mujeres ya son viudas, Noemí ha perdido su esposo y también su hijo, que fue el esposo de Ruth, y también otro hijo. Entonces, las dos viudas vuelven entonces, después de esa hambruna, a la tierra de la familia de Noemí en Belén. Y ahí hay un pariente, el pariente, digamos, más cercano, cuyo deber es cumplir su tarea de cuñado y casarse con la esposa de su pariente fallecido, para asegurar que ella tenga hijos que la puedan sostener y cuidar. Pero ese pariente no quiere hacerlo, él no quiere cumplir con su deber, no quiere casarse con Ruth. Y en su lugar, otro pariente, un pariente más lejano, llamado Booz, le muestra mucho amor a Ruth y se casa con ella. Booz se convierte en su redentor, el que la redime y la libera de la miseria y de la quiebra y de una vida totalmente fracasada, sin sostenimiento. Entonces, Booz le muestra mucho amor como su redentor y lo hace tomándola como su novia, con gran amor. No solamente fue un deber para él, sino que lo hizo por amor. Y Booz y Ruth llegan
a ser los abuelos del rey David. Y así llegaron a ser los antepasados del gran Redentor, que es Jesucristo, que redimió a su novia, los creyentes, entregándose a sí mismo con gran amor por ellos, ¿no? por su novio, los creyentes. Entonces, eso es una forma de ver y de entender ese ejemplo del amor de Dios. Lo vemos ejemplificado en esa relación entre Ruth y Booz.